Muy buenos días, estimados estudiantes. Eh, Continuamos con el aprendizaje, en esta ocasión con la unidad referente al estudio de los elementos del trazado en planta, ¿no? A los alineamientos rectos y a las curvas circulares. Si vamos a estudiar las curvas circulares, los tipos, los elementos que lo integran una curva circular y, por supuesto, su cálculo de replanteo de estas curvas circulares. ¿Está bien? Muy bien, entonces, como ya hemos estudiado en clases anteriores, hemos visto que efectivamente en las curvas existe un radio de giro mínimo, ¿no? Que nos sirve para poder determinar incluso los anchos mínimos de carriles, ¿no? En el ejercicio que hemos desarrollado, hemos determinado que para un vehículo tipo P, que es el liviano, entonces se requiere un ancho de carril de 340, por ejemplo, ¿sí? Entonces, está corroborado este mismo ejercicio con el ejercicio de la AISTO, ¿sí? Muy bien. Entonces, sin embargo, acá se requiere estos 4.5 y realizar este giro a 180 grados, pero a baja velocidad. Pero, ¿qué ocurre cuando incrementamos la velocidad y el vehículo tiene que girar, ¿sí? A la velocidad del proyecto? Entonces, acá es donde aparece justamente la fuerza centrífuga, ¿no? Y efectivamente, cuando se hace el análisis del diagrama de cuerpo libre de las fuerzas internas y externas que se ejercen o que se aplican sobre un vehículo en movimiento, en plena curva, en una superficie peraltada, aquí está el peralte máximo, entonces intervienen las siguientes fuerzas: el peso propio del vehículo, ¿sí? Y por supuesto la fuerza centrífuga, ¿sí? A manera de recordatorio, la fuerza centrífuga es la masa por la aceleración centrífuga, entonces, y la masa es el peso sobre la gravedad, la aceleración centrífuga, la velocidad tangencial cuadrada sobre r, y reemplazando estos valores se tiene que efectivamente la fuerza centrífuga es igual al peso sobre la gravedad por la velocidad tangencial cuadrada sobre r. Si realizamos la sumatoria de las fuerzas en el plano inclinado, en este caso H, si llamamos así, entonces tiene que igualarse a cero para que el vehículo esté en equilibrio, es decir, no se desplace ni hacia afuera de la curva ni hacia adentro. Entonces las fuerzas que intervienen serían justamente una componente de la fuerza centrífuga, otra componente del peso y por supuesto la fuerza de fricción, ¿no? Que aparece. Entonces, reemplazando los valores, efectivamente de acá es que se determina que el radio mínimo es igual a la velocidad tangencial al cuadrado, la velocidad del proyecto, dividido entre 127.14 por el peralte más la fuerza, más el coeficiente de fricción transversal. Esto 127 es un coeficiente de conversión, porque en esta ecuación las unidades de la velocidad vamos a colocar en kilómetros por hora, que es lo que normalmente se maneja. El peralte y el coeficiente de fricción transversal son adimensionales, ¿sí? El peralte, bueno, es metro sobre metro. Entonces, y el resultado queremos que nos dé en metros, ¿no? Era en metros. Entonces, el radio en metros, la velocidad del proyecto en kilómetros por hora, el peralte en metro sobre metro y el coeficiente de fricción transversal es adimensional, ¿no? Es el coeficiente entre las llantas, el neumático y el pavimento, ¿ya? Muy bien, perfecto. Entonces, el coeficiente de fricción transversal del AISTO podemos utilizar como 0.019 menos 0.0068 por la velocidad, ¿no? Y efectivamente, el peralte, tenemos las recomendaciones de peralte máximo para cada zona, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, efectivamente, reemplazando datos, entonces esta es una tabla del manual de diseño geométrico de la ABC, donde tenemos tanto para caminos, ¿sí? Para diferentes velocidades de proyecto, y para un peralte máximo de 7, entonces el coeficiente de fricción transversal. Y por supuesto los radios. Miren, para 80 kilómetros por hora, entonces requerimos un radio mínimo de 250, ¿no? Con un peralte del 7%.
Y para carreteras, que son autopistas, autopistas y primarios, las velocidades de proyecto, para 80 igual, 250, ¿no? Incluso ya para 100 kilómetros por hora, ya se requieren 425 metros de radio mínimo, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, también vamos a tener los radios mínimos para diferentes velocidades, ¿no? Entonces, para diferentes peraltes, para 6, 8 y 10, entonces para 80, miren, 250, 230 y 210. A medida que sube justamente el peralte, entonces se requiere menor radio, ¿no? Y los radios a partir de los cuales ya no es necesario el peralte, son para radios mayores, por ejemplo, para 80 kilómetros por hora. Si tenemos radios de 3.200 o de 3.300, ya entonces efectivamente se puede prescindir del peralte, ¿no? Muy bien, y ya para el replanteo que decíamos, vamos a utilizar estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos notables característicos en una curva circular simple? Está prácticamente el tramo tangente en este sentido y se tiene un cambio de dirección del tramo tangente. Entonces, ese cambio de dirección está definido por un ángulo de deflexión delta y el punto de intersección se denomina punto de intersección. Entonces, efectivamente, vamos a generar una curva de transición, una curva circular, que nos permita hacer cambio de dirección. En lugar de poder llegar aquí a plena esquina y hacer este cambio brusco, entonces esta curva circular nos va a permitir realizar el cambio gradual de dirección en un sentido hacia otra dirección. Entonces, el punto donde empieza esta curva circular se denomina punto o principio de curva. Y luego, donde termina, va a ser el principio tangente. Efectivamente, tenemos un tramo tangente desde PI hasta donde empieza. La externa, que es desde PI hasta la cresta de la curva circular. M es la flecha, ¿sí? Y CL, la cuerda larga entre PC y PT. El radio, que ya sabemos cómo determinar, el radio mínimo. Y efectivamente, por la relación de alternos externos, miren, este ángulo delta también se refleja acá. Y tenemos en la mitad, si trazamos una directriz, delta medios, ¿no? Entonces, efectivamente, miren, si hacemos una relación, la tangente de delta medio será tangente dividido entre cateto opuesto por cateto adyacente dividido entre R, ¿no? Entonces, de aquí podemos determinar T, que sería igual al radio, que sabemos calcularlo, el radio, ¿sí? Nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos T es igual a R por la tangente de delta medios. Este delta es conocido, es de topografía, ¿no? Entonces, CL también se puede determinar, ¿sí? Como 2 veces R por el seno de delta medios, ¿sí? E es igual a R por 1 sobre coseno de delta medios menos 1. M, R menos 1 por 1 menos el coseno de delta medios, ¿sí? Entonces ya hemos determinado T, hemos determinado CL, M y E. Y estos son los elementos de una curva circular, ¿no? Entonces, ya a manera de recordatorio, sabemos que la longitud de un arco es pi r por delta sobre 180, cuando delta está en grados, y si delta está en radianes, sería L es igual a R por delta, ¿no? Entonces, el grado de curvatura, en este caso será cada 10 dividido entre R, y sabemos que un radio es igual a 57,29 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera, una vez más, hemos llegado, digamos, al final de este video de aprendizaje, ¿no? Entonces, una vez más, muchas gracias por su atención y nos encontramos en nuestro próximo enlace.